Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Amén, iglesia. ¿Quiénes confían en las promesas del Señor? Él es fiel, Él no falla. Y en esta mañana vamos a cantar de Él, ¿cierto? Vamos a cantar de su grandeza. Vamos a proclamar, a declarar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que significa para nosotros. Entonces, vamos a levantarnos un momento de nuestros lugares y vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Ya di conmigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Oh,
Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi iglesia, ahí en tu lugar, dale gracias a Dios por el día de hoy. Agradece por un Dios vivo y fuerte que pelea por ti, que te defiende como un león. Él es poderoso, iglesia, Él es poderoso para salvar, Él es poderoso para sanar, para dar vida donde no había, para sacarte la oscuridad y para llenarnos de su luz. Amén. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Dilo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me has
Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Una vez más. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Mi Cristo, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Por Él cantamos y por Él estamos aquí en este lugar. Vamos a decir, Señor, tú has sido suficiente para mí. ¿Cuántos lo creen? Y aun si no lo sientes, ¿cuántos lo declaran en el día de hoy? Aquí. Rodearás mi camino, intimidarás al enemigo, mandarás un ejército y por fe oigo que marca, tú me librarás de todo mal, tú me defiendes, eres siempre fiel, confío en tu nombre, aleluya. Tú me librarás, haces lo imposible, disponible para mí. Eres inmovible, suficiente para mí. Amén. Suficiente para mí. Fuerza das a los débiles, resplandecerás a la oscuridad de Jesús. Prometido está, libre soy, libre en tu nombre. Tú me librarás de todo mal, tú me defiendes, eres siempre fiel, confío en tu nombre, aleluya. Tú me librarás, haces lo imposible, disponible para mí. Eres inmovible, suficiente para mí. Suficiente para mí.
suficiente. Él ha declarado palabras de vida sobre esta iglesia. Palabras de vida, hijo de Dios. Seguimos cantando, seguimos alabando al Dios vivo, al Dios grande, al Dios fuerte. Ese Dios del que presumimos el día de hoy. Dile, lucha por nosotros, Señor. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Dile, Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Con las palmas. Ahora dilo bien fuerte. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, dilo fuerte. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, y Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré. Dile, iglesia, y Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré. Dilo más fuerte. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo
iglesia. Ahora con esa misma actitud de alabanza y de adoración, vamos a alabar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. ¿Cierto? El Señor ha sido bueno con nosotros y Él se merece toda la alabanza y toda la adoración. Así que en esta mañana, Padre, te damos gracias por tu amor inagotable, por tu fidelidad, Señor, porque tú nos has proveído, tú nos has sostenido. Y hoy, Señor, queremos alabarte también con lo que tenemos, porque a ti te pertenece, Señor. Tuya es la gloria y la exaltación en esta mañana. Este día es para ti, para celebrarte. En el nombre de Jesús, amén. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor, Señor, quien está con nosotros, quien nos acompaña, Señor, quien nos guía, Señor, de una manera tan tierna, tan amorosa, Señor. Gracias, Señor, porque podemos dar testimonio, Señor, de tu fidelidad que rodea, Señor, nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, pero también reconociendo que tú eres un Dios grande, fuerte, poderoso, digno, eterno, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y quédate en medio de nosotros, Señor, que hoy haya, Señor, pues un despertar en nuestras vidas, Señor, y un derramamiento poderoso de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados. ¿Cómo están? Qué bueno verlos. Les doy un abrazo desde acá, que estoy con un poquito de gripa. Pero bueno, ayer tuvimos un tiempo aquí espectacular. Queremos darles testimonio. Estuvimos recibiendo el taller de sanar las heridas del corazón. Es un proceso por el cual quisiéramos que todos pudiéramos atravesar y seguir entendiendo que la voluntad de Dios es que nosotros seamos libres de todas aquellas cosas que a veces nos han dejado como heridas, y como la verdad de Dios tiene ese poder para liberarnos, para restaurarnos, para sanarnos y para darnos una vida nueva. ¿Cuántos lo creen? Así que les animo. Vamos a estar habilitando próximamente un grupo nuevo de este taller, y no solamente con el propósito que nosotros podamos recibir y entender la importancia de la sanidad en nuestro corazón, sino que seamos preparados. Imagínense que ya hay varias iglesias nuestras que han hecho estos talleres, y a través de entrenarse como facilitadores han entrado a diferentes lugares, a instituciones, a traer también pues esa sanidad y esa liberación. Así que les animo a estar atentos a eso. Muchas gracias a Isa, Caro, Marjorie, que ya se fue, y Yairis, que estuvieron siendo facilitadores de este gran tiempo. Tenemos unos anuncios. A partir del 15 de junio. ¿El 15 de junio qué es lo que es? ¿Alguien sabe qué hay el 15 de junio? Día del Padre, ¿cierto? Tenemos una celebración especial. Es un día de homenaje, de honra a nuestro Padre Celestial, el Padre bueno que tenemos, pero también queremos celebrar a los papitos en esta casa.
Si usted quiere ser parte de los que ayudan con el homenaje para los papás, hable con nosotras. Estamos aquí preparando algo especial. Y a partir del 15 de junio, los 2 domingos siguientes, vamos a tener un solo servicio a las 10 de la mañana. Hay algunas personas que salen de vacaciones, algunas personas que están por fuera, algunos de nosotros tenemos convención, vamos a estar por fuera. Y retornamos la primera semana de julio, retornamos a los 2 servicios y con todas las cosas que Dios está preparando para su iglesia. Otra cosa importante, y es que aquí hay un grupo que se ha estado preparando con la escuela de alabanza. La escuela de alabanza tiene su presentación final, su audición final, el sábado 14 de junio a las 10 de la mañana en este lugar. Si usted quiere ver cómo se han preparado, lo que han estudiado, lo que han aprendido, lo que Dios está haciendo en sus vidas, venga ese sábado 14 de junio a las 10 de la mañana. Van a estar aquí teniendo su audición final. Va a ser un tiempo seguramente precioso. Ahí los hemos visto todos pues perseverar con los dones que el Señor les ha dado. En este momento vamos a nuestros chiquitos. ¿Qué pasó acá? Voló un cocodrilo. Decomisado. Un saludo especial a las personas que se conectan desde Zoom. No tengo como, no, yo no sé por qué ya no los veo, pero siempre los tenemos en el corazón. En un momento nos conectamos, voy a entrar ahí a saludarlos. El Señor les bendiga grandemente y qué bueno que hay una forma en que podamos estar conectados también desde este lugar, y esperamos que usted también pueda recibir desde su casa todo lo que Dios tiene preparado para usted en este día. Estos muñecos preciosos, pónganse de pie. Vamos a salir en orden, ordenaditos, en silencio, pórtense muy bien. Decomisado. Y vamos a invitarlos a los que están muy atrás que se pasen aquí adelante. Aproveche y salude al que está al lado, bendígale, dígale bienvenido al mejor lugar del mundo. Qué bueno. Ay. Agüita para mi gente. Ya estoy aquí. Dios les bendiga a todos en este día. Hemos estado durante varios días, varias semanas realmente, sumergiéndonos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya estamos casi terminando. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? Usted sabe. 28 y estamos ya en el 28, a punto de cerrar el libro de los Hechos. Hemos visto temas del libro de los Hechos y hoy vamos a leer el último capítulo, capítulo 28 del 1 al 10. Dice: una vez a salvo en la costa nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. Tengo que contarles que antes de eso viene Pablo, que apeló a César porque los líderes religiosos lo acusaron delante de los romanos lo tomaron prisionero. Él estaba en su defensa y en una de sus defensas apeló
al César, eso quiere decir que tendría que comparecer ante el mismo Nerón, bueno, ante el mismo emperador de turno, y mientras, o sea, iban hacia Roma en un barco. El barco naufragó, todos llegaron a la costa y hasta ahí va la película, ¿listo? Ahí estamos. Entonces, una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros, hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y echaba al fuego una serpiente venenosa que huía del calor, lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa, cuando llegamos, había una propiedad que le pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado nos colmaron de honores. Y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Yo te invito a que cierres tus ojos, que dispongas tu corazón hacia la palabra de Dios, que tengas una disposición correcta, que te asegures de que tu corazón está listo para recibir la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en mi caso, Señor, te pido que hables a través de mí, que me uses, Señor, en este día, que pueda yo, Señor, predicar tu palabra con poder, con autoridad, con el fuego, Señor, con la seriedad que esto amerita, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo que me ayudes, Señor, a hablar esta palabra de verdad. Y que, Padre, sea la unción del Espíritu Santo a través de mí. Que mi voz sea callada, pero que tú uses mi vida para hablar a través de ti, Señor. Que tú hables a través de mí. Y yo te pido por la iglesia, que tu iglesia pueda tener el corazón abierto para recibir esa palabra. Para recibir la palabra santa y bendita, la palabra que transforma, la palabra que cambia, la palabra, Padre, que cuando nosotros nos disponemos a ella, puede transformar hasta lo más profundo del ser. Hoy nos disponemos, Padre, para recibirla. Yo te pido que crezca en esa tierra, Señor, que no es árida, que no está lleno de espinos ni de piedras, sino en una tierra fértil, para que llegue esa semilla, crezca y dé mucho fruto. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté entre nosotros. Amén y amén. Bueno, ¿alguien puede así como contar la historia de lo que sucedió aquí como rápidamente, lo que pasó en este episodio de la vida del apóstol Pablo? Hay gente que pueda como contar la historia de lo que leímos, como para saber que estábamos atentos a la lectura. Así resumido. Como resumen, Pablo en ese lugar sanó a muchas personas, ¿cierto? Que llegaron a él, que creían que era Dios. Entonces llegaron a él y él sanó a muchos porque vieron que sanó primero a uno. Bueno, primero vieron que la serpiente pues no le hizo nada y luego fue que sanó a una persona y los demás vinieron para sanar. Bueno,
La revelación, vamos a empezar con esa frase, la revelación sucede en la relación. La revelación, ¿qué dije? Sucede en la revelación. Lo mejor de Dios para tu vida va a ser revelado en medio o en el momento en que tú profundices en una relación con Él, en una relación íntima, profunda, en una búsqueda de Dios seria, consciente. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú te acercas a Él. Por eso algunos predicadores dicen: el secreto está en lo secreto. En la medida en que tú busques a Dios, en la medida en que tú profundices en una relación con Él, en esa medida tú le vas a conocer y va a suceder esa revelación. O sea, la revelación de Dios no sucede en tu vida por una religión, por venir a la iglesia, ¿sí? Como quien viene, ¿sí?, a un ritual. No, la revelación de Dios sucede en medio de una relación como la que tenía el apóstol Pablo con el Señor. Como parte de esa relación, Dios se mostró a la vida de Pablo de una manera poderosa. Y yo quiero que miremos hoy 4 aspectos de esa naturaleza de Dios, como Dios se le reveló a Pablo, pero que también Él quiere revelarse a nuestras vidas de esa misma manera. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el sermón? Si tú anotas como que los títulos, tiene que ver con nuestro Dios, la relación de ese Dios que seguimos, que nosotros adoramos, que nosotros servimos, cómo Dios se revela, ¿verdad? Entonces se va a llamar nuestro Dios, ¿sí? Y lo primero que quiero que tú veas en ese texto bíblico es que nuestro Dios, ese Dios que quiere tener una relación personal con nosotros, ese Dios que se revela a aquel que le busca de todo corazón, ese Dios que se revela a aquel que tiene intimidad, que busca tener intimidad con Dios, es un Dios de llamados. ¿Es un Dios qué? De llamados. Versículo 16, estamos en el... ahora vamos a estar leyendo ese texto con el cual iniciamos, pero vamos a mirar en retrospectiva porque es necesario. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento donde ellos llegan a la isla de Malta, eso hace parte, o sea, es un episodio que tiene que ver con el llamado que Dios le hizo a Pablo. O sea, Pablo estaba ejerciendo el llamado de Dios en medio de todo este capítulo, de todos estos sucesos que después vamos a ir desglosando, ¿cierto? Pero en el capítulo 26, versículo 18 al 20, confirma cuál era el llamado que Dios le hizo a este hombre, porque Dios es un Dios que llama al ser humano, ¿verdad? Le hace un llamado al ser humano. Y es similar al que le hace a Pablo. Dice versículo 16, aquí Pablo está contando su testimonio delante de uno de estos funcionarios que estaban llevando su caso, ¿verdad? Versículo 16 dice: ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo. Así que el llamado que Dios le hace a Pablo y la designación que Dios le hace a Pablo es ¿cuál? De que Pablo iba a ser su testigo, iba a ser siervo, era un hombre que iba a servirle a Dios. Él está contando cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco, ¿cierto? Que él iba a perseguir cristianos y Jesús se le aparece y me dice: mira, yo me aparecí a ti con este propósito. Dios tiene un encuentro con nosotros y ese encuentro que tiene con nosotros y que tuvo con Pablo tiene que ver con un propósito que Él tiene con Pablo, pero también con cada uno de nosotros. Que seamos sus siervos y que seamos testigos de Él. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. O sea, parte del llamado del apóstol Pablo era decirle
decir como de primera mano que él había visto al Señor en ese camino a Damasco, que Jesús se le había revelado, que Jesús estaba vivo, que Jesús realmente había resucitado, que ese Jesús al cual él estaba persiguiendo, él realmente vivía, había resucitado, estaba vivo, era el Salvador del mundo. Y dice, y lo que te mostraré en el futuro. De alguna forma Dios estaba usando a Pablo de una forma profética, ¿verdad? Anunciar las cosas que habían de suceder. El versículo 17 dice, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Y dice, sí, te envío a los gentiles. Hay un propósito general del cual Dios llama a Pablo, pero que también nos llama a nosotros. Dios llama a Pablo a ser su testigo, a nosotros también, ¿o no? ¿Qué dice Hechos 1:8? Y serán mis testigos. Recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es un llamado para todo creyente. Dios llama a Pablo a ser su siervo, a nosotros también nos llama a ser siervos de Dios. Dios nos envía a un lugar específico. En este caso, Dios envía a Pablo a los gentiles. Pero en el versículo 18 sigue hablando el Señor y dice, para que les abran los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz. ¿Hay alguien aquí que tiene familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que están viviendo en la oscuridad? Entonces, ¿cuál es nuestro llamado en ese sentido? Pues el mismo llamado que Dios le dio a Pablo, ¿verdad? Abrirles los ojos, ¿verdad? Pedirle al Señor, al Espíritu Santo, orar por esas personas para que Dios abra sus ojos, para que pasen de la oscuridad a la luz, a través de la predicación de su palabra. Ahí conoce gente que está viviendo bajo el poder de Satanás en estas épocas, que está atado, ¿verdad?, por el enemigo. Dios nos llama también, como a Pablo, a que liberemos a esas personas del poder del diablo a través del mensaje de Jesucristo, a través del mensaje de su palabra. Dice, entonces recibirán el perdón de los pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí, ¿verdad? Dios quiere perdonar pecados de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros parientes, y quiere usarnos. Para eso Dios nos hace un llamado. Dios tenía un llamado para Pablo, claro, ¿cierto? Pero Él también tiene un llamado claro para ti. Dios tenía un llamado en la vida de Pablo, tenía un llamado para su vida, que Él se lo reveló claramente, pero Dios también tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. ¿Tú crees eso? Que tiene un llamado para tu vida, un llamado específico, especial. Y ese llamado, como les venía diciendo, lo vamos a descubrir a medida que tengamos una cercanía con Él. A medida que tengamos una relación viva, una relación personal, una relación diaria, una relación constante. ¿Con quién? Me gustó estudiar esto porque cuando hay una promesa que hace Jesucristo, está escrito en rojo en algunas Biblias, ¿cierto? Y estas palabras que vimos anteriormente estaban en rojo. Era el mismo Señor Jesucristo hablándole al apóstol Pablo. Pero ese mismo Señor Jesucristo quiere hablarnos a nosotros y quiere darnos un llamado claro y específico. Hay un llamado general. La Biblia dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere y sea bautizado será salvo. Sobre los enfermos impondrán las manos y ellos sanarán. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En Hechos 1:8 nuevamente, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán mis testigos. Dios tiene ese llamado no solamente para Pablo, sino para nosotros. Pero en el caso de Pablo, Dios los llamó a los gentiles. Dios tiene también un llamado específico para tu vida. Es posible que Dios quiera usarte para hablarle a los profesionales, a los hombres de negocios. Es posible que Dios te quiera usar para hablarle a los maestros, ¿verdad? A la gente que se
que está en la docencia. Es posible que Dios quiera usarte para hablarle a los artistas. Es posible que Dios quiere usarte a ti como un instrumento para llevar el evangelio delante de tu familia, para que tú seas el primero y que uno por uno empiecen a llegar a los pies de Cristo todos estos familiares tuyos, ¿cierto? Hay un llamado específico de Dios para tu vida. Es posible que Dios quiera usarte para hablarles precisamente a las familias. Es posible que Dios quiera usarte para hablarle a las mujeres, ¿verdad? Hay mujeres que tienen un ministerio que llegan al corazón de las mujeres. Un llamado específico, un llamado claro que Dios quiere darte, que Dios quiere revelarte a través de esa relación con Él. En el capítulo 23, versículo 11, ahí este versículo lo vamos a estar mirando como desde ahora quizás hasta el final de la predicación. Es muy clave. Dice: esa noche el Señor se le apareció a Pablo, esto también está en rojo, y le dice, ¿cómo le dijo? Ten ánimo, ten ánimo. ¿Quién sabe si el hombre estaba temeroso? ¿Quién sabe si el hombre estaba desanimado, cabizbajo, meditabundo, flaco, ojeroso? No, eso es una... Pero ¿cómo estaría Pablo que Dios le dice: ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena nueva. ¿Dónde? En Roma. Señor, estoy preso, me tienen retenido, pero tú estás diciendo que yo voy a ir a Roma. ¿Qué es o lo que quiero enfatizarte? Como parte de ese gran plan, del gran mapa que Dios tiene para cada uno de nosotros, pues tiene también un lugar. Dios tenía un lugar específico, el cual Dios llevaría a Pablo a ese lugar para ejercer ese llamado en un tiempo específico, en un momento específico. Había un lugar específico. ¿Cuál era ese lugar que Dios le había anunciado a Pablo que iría? Dios le dijo que iba a ir a predicar el evangelio a Roma. Y Dios tiene un llamado para ti y un lugar en el cual ejercerlo. Yo, en mi caso, pues Dios me ha llevado a diferentes lugares a ejercer el ministerio. Empecé por allá en Popayán, y cuando estaba en Popayán iba también a Cali. Luego en Bogotá, con ese mismo propósito de anunciar el evangelio. Después me fui al Perú. Dios me llevó al Perú, a Lima, a Iquitos, a Trujillo, para ejercer el llamado que Dios tenía para mí. Luego me trajo a Bogotá, después me trajo a Cartagena otra vez, después me llevó a Riohacha, Bogotá, y ahora estoy ejerciendo el ministerio en una ciudad bonita, en una ciudad que le dicen la heroica, que el otro canta que es la fantástica. ¿Y cómo se llama? Cartagena. Tú y yo estamos en esa ciudad. En este momento, quién sabe mañana, porque Dios puede poner en tu corazón, en medio de esa intimidad, un lugar al cual Él quiere llevarte. Un lugar en el cual Él quiere que tú ejerzas el ministerio. Un lugar en el cual Dios quiere que tú ejerzas tu llamado. Pero mientras estés aquí en la bonita Cartagena, Dios te llama a que ejerzas ese ministerio aquí. Tú no tienes que esperar a que Dios te lleve a la China. No, es que Dios, yo tengo un llamado a los musulmanes, entonces yo aquí no tengo mucho que hacer. ¿Sabías que? No, yo no sabía. Ustedes perdonarán mi ignorancia, pero yo no sabía que en Cartagena había 2 mezquitas musulmanas. ¿Alguien sabía eso? Gente que sí sabía, yo no sabía. Tú puedes, ¿cómo? En La Boquilla hay una y hay una en la calle Larga, ¿cierto? Tú puedes ejercer tu llamado en la ciudad donde Dios te está colocando. Tú tienes gente alrededor que está en la oscuridad. Tienes gente alrededor que ha pasado por momentos de depresión, está pasando por momentos de depresión. Alguien aquí fue libre de la depresión. Tú tienes un testimonio que para alguien aquí ha sido liberado de la ansiedad.
tú tienes un testimonio que contarle a las personas que están viviendo digamos, están viviendo todos esos momentos difíciles en esta ciudad, ¿sí? Mañana llegará el momento en que Dios te trasladará, te llevará, pero Dios quiere usarte aquí y ahora. Mucho de lo que Dios quiere hacer entre nosotros, con nosotros, a través de nosotros, nos los perdemos por estar pensando en el mañana sin vivir el aquí y el ahora. Aquí y ahora usted está en Cartagena, la fantástica, la heroica, el corralito de piedra, como más le decimos, para ministrar a las personas de esta ciudad, para tocar a las personas de esta ciudad. Dios es un Dios que hace llamados, que toca el corazón, que nos llama a seguirle, pero también nos llama a servirle, nos llama a cumplir con un propósito general de predicar el evangelio a todo el mundo, pero seguramente Dios tiene un propósito muy específico que descubrirás en la intimidad, ¿cierto? Y al igual que Pablo, tú puedes escuchar ese llamado de Dios, y cuando Dios llama, cuando Dios ordena, cuando Dios manda, tu pueblo hace caso, obedece, ¿cierto? Con fe y obediencia. ¿Has escuchado tú el llamado de Dios en tu vida? En esta ciudad de Cartagena, la heroica, fantástica y todas sus cualidades, llegó un barco llamado el barco Logos. Ese barco se hundió, pero en ese momento pues llegó a puerto y varios de los jóvenes, incluidos algunos de los que están acá, ¿verdad? Pedimos permiso, una carta pastoral Arturo Andrade, para que nos dejaran servir como voluntarios. En ese barco Logos yo recibí un llamado de Dios a ser misionero. No entendía mucho del tema, pero cuando el conferencista hablaba yo sentía que me estaba mirando. Y cuando me cambiaba de lado, yo estaba de pie porque era voluntario, entonces yo pensaba que él me estaba hablando era a mí, ¿sí? Pero era el Señor que estaba tocando mi vida. Auxilio. Luego hablé con mi pastor, él no me entendía mucho lo que yo le estaba diciendo. Yo le decía, pero no sé, estoy indeciso, no sé si Dios quiere que yo sea misionero o qué. Él algo me dijo, no me acuerdo qué, pero yo después de ahí me fui a Bogotá a estudiar la música. Hubo una conferencia en la iglesia del Chicó y cuando la persona hablaba allá que estaba diciendo y Dios llama a servirle, pasen adelante aquí, terminé yo adelante porque dije, Dios me está llamando. Ahora, el Señor te puede llamar, no necesariamente tiene que hacer en una reunión misionera. En tu intimidad Él puede mostrarte qué es lo que Él quiere hacer contigo y a través de ti. ¿Has escuchado tú ese llamado? ¿Estás dispuesto a dejar tus propios planes para ir detrás de los planes del Señor, para seguir los propósitos que Dios tiene para tu vida? O tú dices, no, mi hermano, Señor, mi vida está muy cómoda, yo estoy chévere así y así estoy bien. Yo prefiero el status quo, pero Dios sí está llamando al corazón y Él quiere que tú tomes decisiones al respecto. Pero también Dios es un Dios de hechos. El libro que estamos estudiando se llama Hechos de los Apóstoles. No se llama el libro de la teología o los estudios los estudios universitarios que hicieron los apóstoles. No es el libro de los hechos de los, o sea, el trabajo de oficina o de escritorio que hicieron los apóstoles. No, eran las acciones, las cosas que Dios hizo por medio del Espíritu Santo a través de personas comunes y corrientes como tú y como yo. Los apóstoles, ¿cierto? Los apóstoles que Dios les dio ese llamado, como ha hecho también en nosotros un llamado. De modo que Dios quiere, o sea, Dios es un Dios de acciones, Dios es un Dios de hechos. Quiero que leas conmigo, ahora sí, el capítulo 28 que estábamos tratando. Dice, una vez a salvo en la costa nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros.
¿Qué estaba sucediendo en la isla? Dice, hacía frío y llovía. Entonces, bueno, para satisfacer esa necesidad, dice que encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba al fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Ahorita después vamos a hablar de la culebra y de la mordida de la culebra y de todo el asunto, pero quiero que tú veas el apóstol o el que nosotros pues reconocemos como un apóstol del Señor, predicando la palabra. Parece que este apóstol era de aquellos personas que yo conozco que no se podían estar quietos, que veían algo como mal acomodado y que iban a acomodarlo, que veían un sucio ahí y iban a coger la escoba. Yo tengo una parienta, no voy a decir para que no la saquen, pero esa parienta llegó a nuestro apartamento, vivíamos en Bogotá. Ya después de que llegó ella no encontrábamos nada, porque la parienta dijo, no, estas son desordenados. Entonces nos ordenó todo de tal manera que ya no, o sea, nosotros teníamos bien nuestro desorden y entendíamos bien nuestro desorden, ¿sí? Y ahora no encontrábamos nada porque y Pablo era como una persona así, ¿cierto? Él estaba... Cualquiera venía nadando y porque estaban naufragando y se tiraba ahí en la playa, ay, llegamos, pero el hombre no. Ahora, ¿qué es el asunto? Que a veces cuando la gente, Dios la coloca en cierta posición, se olvida de que Dios le llamó a servirle. No solamente en la predicación, no solamente echando demonios, ¿sí? No solamente delante de un púlpito y cogiendo un micrófono y diciendo, fluye, fuera. Sino en muchas ocasiones en las cosas cotidianas de la vida, en el recoger la basurita que está ahí, en el organizar lo que está tirado, ¿verdad? Hay veces, o sea, Pablo no era de las personas que dijo que estaba esperando que lo atendieran, ¿sí? Sino que él llegaba también y hacía lo suyo, porque Dios es un Dios de hechos y espera que nosotros impactemos con nuestras acciones. Y una forma de impactar a este mundo es a través de nuestro servicio diligente, ¿sí? La acción, o sea, los hechos a los cuales quiere llevarnos el Señor es la acción de servir a los demás, de servir a las personas desde el lugar donde estamos. La acción de servir a los demás de la forma práctica, ¿cierto? No solamente desde una oficina, escritorio, aunque de ahí puede servir muy bien al Señor, créeme, ¿cierto? Pero de esa forma práctica también. Jesús lo hizo. Jesús predicó el evangelio, Jesús sanó a los enfermos, Jesús le predicó a multitudes, pero Jesús cogió a 12 de sus discípulos y hizo la labor de el esclavo para ellos. ¿Cuándo hizo eso? ¿Recuerdan cuando? Claro. No estaba el esclavo que lavaba los pies, no sé si no había presupuesto, lo que sea, pero no estaba la persona ahí. ¿Y qué hizo Jesús? Pues cogió la ponchera, le echó agua, cogió la toalla, el jabón, ¿sí? Yo creo que tendría que ser ese jabón de coco porque los pies, ¿sí? Para dejarles los pies limpios. Hay gente que se resistía, decía, no, tú eres el Señor, tú eres nuestro rey, ¿cómo tú nos vas a limpiar los pies? Pero Jesús, ¿por qué lo hizo? Pues lo hizo para darnos ejemplo a nosotros. Pablo hizo lo mismo, ¿sí? También sirvió, también recogió leña, también se expuso porque hasta la culebra le picó, ¿cierto? Dios quiere que también nosotros impactemos, seamos sal, seamos luz, llevemos el evangelio también, no solo con nuestras palabras, sino con un ejemplo de servicio, ¿verdad? De humildad. Entonces Pablo sirvió de esa manera, ¿cierto? Recogiendo leña, echándola al fuego, satisfaciendo la necesidad de la gente porque la gente estaba congelada del frío.
Versículo 8. Salté ahí el versículo 8. Dice, dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. ¿Qué estaba haciendo Pablo acá? Pues también orando por los enfermos, también sanando al que estaba con fiebre, al que estaba enfermo, ¿cierto? En las cosas prácticas servimos, pero también servimos sin temor, con fe, creyendo que Dios puede hacer un milagro en las cosas del ministerio. Cuando la gente viene a ti y te dice, estoy enfermo, ya visitaste al especialista. Ese especialista es buenísimo. Y uno va donde el especialista y el especialista carísimo cobra. Pero quién sabe si Dios quería sanar a esta persona a través tuyo. Que tú extendieras las manos y pidieras al Señor con fe que este enfermo fuera sanado. Entonces sí servimos de esta forma ministerial, predicando la palabra, echando demonios, pero también en las cosas prácticas. Pablo predicó, sanó a los enfermos, echó fuera demonios, plantó iglesias, pero también sirvió de otra forma. Hizo otras cosas, dice, también hizo carpas, recogió leña, preparó fogatas. Nunca vas a estar en un lugar tan alto que te impida servir en las cosas prácticas. Cuando Dios te coloca en alguna posición, sea la que sea, es porque Él quiere, ¿sí? Si Dios te coloca algún día de alcalde de la ciudad, es porque Dios tiene, quiere usarte para, ¿cuál es la población de esta ciudad? Como 1 millón, para servir como a 1.100.000 de personas. No para que tú pues seas el chacho de la película y te des alarde, ¿sí? El pastor, el profeta, ¿sí? El apóstol. Mucho de lo que vemos hoy en cuanto al servicio del Señor es triste. Sé que algunos de verdad lo hacen por seguridad, pero otros simplemente por chicaneros, ¿no? Mis guardaespaldas, mis carros, mi gente que me cuida, ¿sí? Y son, entre comillas, siervos de Dios. No, yo no puedo hacer las cosas que hace la otra gente. Ustedes encárguense de eso. No, el Señor quiere que tú seas un servidor integral. Que tú hagas hechos, tengas hechos, porque Dios es un Dios de acciones, no solamente de teoría. ¿Quién decía eso? ¿Cuál era el profeta que decía eso? Que Jesús es más que una simple y llana teoría. No era profeta, no, era... ¿Quién era ese Cindy? Arjona, no, ese no es profeta. Pero tiene razón. De alguna forma tiene razón, o sea, es crucial. Nosotros valoramos mucho la educación, el crecer, el aprender. Ojalá que todos los de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular de Cartagena tengamos ese deseo de crecer, de aprender más, ¿verdad? De tener más conocimiento. Eso es un valor de la iglesia y eso es un valor de ustedes, ¿verdad? El deseo de aprender. Eso es crucial de nosotros como iglesia. Pero todo ese conocimiento, porque hay gente que quizá desprecia el conocimiento, que dicen, no, yo ese curso ya lo hice, yo eso no lo necesito hacer, yo no necesito aprender más, ¿cierto? Ya yo hice el instituto, ya hice de todo, ya no tengo más que aprender de ti o de ustedes o de ese grupo o de ese pastor que viene. No, debemos tener esa actitud humilde de recibir más conocimiento, pero ese conocimiento, para que el poder de Dios actúe, para que sea poderoso ese conocimiento, para que sirva para algo, ese conocimiento tiene que ser llevado a la acción. Y yo tengo 30 años, 40 años con esta iglesia, pero ¿qué tanto estamos llevando a cabo ese conocimiento? La Biblia dice en Efesios 2, versículo 10, nos dice que nosotros somos una obra maestra. Dile al que está a tu lado, eres una obra maestra. La palabra hechura, la palabra poiema en griego, habla
de que Dios nos creó, nos manufacturó, nos hizo con cariño, ¿sí? O sea, Dios pensó en ti y dijo, yo voy a hacer a Julio, man. Y me hizo así de bonito. Bueno, me hizo como me hizo, con algunas cosas en las cuales tengo que depender de Él, tengo que mejorar, ¿cierto? Pero con algunas cualidades. Sin embargo, sea como sea, Dios te hizo a ti una obra maestra. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, somos hechura suya. Y hechura en el griego es una obra maestra, una manufactura, un poema de Dios. Ahora, ¿por qué nos hizo así? ¿Por qué me creó como me creó? Y dice que Él nos creó, hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios quiere que andes, que hagas buenas cosas que Él ya ha preparado para ti. Que cuando te diseñó, cuando dijo voy a hacer a Roy, voy a hacer a Luis, voy a hacer a Graciela, voy a hacer a Hernán, Él ya preparó desde antes esas cosas, esos hechos, esas acciones que quiere que hagas y que den gloria a Dios. ¿Cuáles son esas acciones que crees tú que Dios te está llamando a hacer? ¿Cuáles son esas buenas acciones que Dios quiere hacer a través de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular de Cartagena? ¿O Él solamente quiere traernos aquí domingo tras domingo para que llenemos nuestra cabeza de conocimiento, que nos volvamos cabezones? Él nos creó para llevar a cabo acciones de servicio, de amor, de obediencia, que hagamos brillar la luz de Cristo para que la gente glorifique su nombre. ¿Cierto? Él es un Dios de hechos, Él no es un Dios distante. Él es un Dios que está involucrado en nuestras vidas y que quiere hacer, así como hizo en el primer siglo con los apóstoles, quiere hacer cosas grandes y poderosas en tu vida, pero también a través de tu vida. ¿Alguien cree eso? Él quiere hacer buenas cosas a través de ti. Él quiere ganar personas a través de ti. Él quiere que tú seas como un contacto para otras personas, como un puente, ¿sí? Él quiere que tú puedas ayudar en la provisión de algunos, ¿cierto? Él quiere usarte para sanar enfermos. Él quiere usarte para que gente conozca de Él. Él quiere usarte como un consejero, ¿verdad? Él quiere hacer cosas buenas, poderosas y maravillosas a través de ti. No solamente enseñarte a hacerlo, sino Él quiere hacerlas contigo y a través de ti. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Es disponer nuestra vida, ¿cierto? Disponer nuestra vida para ser un instrumento útil en sus manos, para que Él pueda obrar en nosotros y a través de nosotros. Para que no solamente sean buenos pensamientos, bonitas palabras que me erizaron, que me hicieron llorar, que me hicieron pasar al frente, ¿verdad? Y caer de rodillas, sino que de verdad estas palabras las llevemos a cabo. Esas buenas acciones. También podemos ver que ese Dios con el cual Pablo se relacionaba es un Dios de llamados. Él le hizo un llamado, es un Dios de hechos, que digamos, un Dios que usó la vida de Pablo para llevar a cabo sus propósitos, para extender su reino. También quiere hacerlo a través de nosotros, pero es un Dios de promesas. ¿Cuántos han recibido promesas de parte de Dios? Dios es un Dios de promesas. Me devuelvo otra vez al versículo 23, que te digo que tendríamos presente todo el tiempo. Dice, esa noche, versículo 23, 11, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Dios le estaba diciendo a Pablo, no te preocupes, esta gente que te acusa no te va a hacer nada, no van a lograrlo y no te van a poder matar. Él lo estaba
estaban intentando matarlo, ¿verdad? Mejor dicho. Pero Dios le trajo paz a su corazón y le dijo, no te preocupes, lo mismo que hiciste aquí en Jerusalén, lo vas a hacer también en Roma. Esas mismas palabras, esas mismas predicaciones, esa mismo de sanar a los enfermos, eso mismo que echaste fuera a los demonios que tenían estas personas, eso mismo que sacaste a algunos de la oscuridad, eso que liberaste a la gente del poder del diablo, eso mismo, ese mismo ministerio lo vas a llevar en otro lado, en Roma. Había una promesa de Dios ahí. No te preocupes, todo va a estar bien. Llegarás hasta Roma a hacer mi obra, mi voluntad. Pero aquí también hay otra promesa en capítulo 27, versículo 24, cuando el barco se estaba hundiendo, Dios confirma la promesa que le hizo de que iba a ir a Roma, pero se lo dice diferente. Dice, Pablo, no temas, porque ciertamente será juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Mira, ese barco se hundió, pero Dios les dio protección a Pablo y a todos los que viajaban con él, ¿sí? O sea, llegaron a tierra todos sanos y salvos. Por eso, por eso entendemos la frescura de Pablo, le muerde la culebra y él simplemente hace esto, porque él tenía una promesa de Dios. Él tenía una promesa de que iba a llegar hasta Roma, que iba a comparecer ante César. Entonces Pablo vio esa culebra como este mosquito que, mientras los otros estaban esperando que se iba a morir, ¿cierto? Dios es un Dios de promesa. Ahora, yo veo esto también, esto como un paralelo, como algo que donde se refleja la Gran Comisión. La Gran Comisión dice, sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. La Gran Comisión dice que tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ni les cuento qué cosas que para mí, pues, en mi vida o en mi pensamiento, en mi cosmovisión, eran como cosas mortíferas. He comido yo en las misiones, pero aquí estoy vivito, hermano. Entonces, dice, mientras Pablo juntaba, o sea, ¿qué hizo él? La serpiente venenosa no le hizo daño, tomó manos en los serpientes, holló serpientes y escorpiones como era la promesa del Señor. También en este versículo dice que, en el siguiente dice que él oró por el padre de este hombre y este hombre se sanó. Pero también dice, entonces todos los demás enfermos de la isla vinieron y fueron sanados. Esta palabra sanados es la palabra terapeuo. Por eso algunos comentaristas piensan que aquí había una acción doble de sanidad. ¿Quién fue el que escribió el libro? El que escribió el libro es Lucas. ¿Y qué profesión tenía Lucas? Médico, ¿cierto? Los comentaristas piensan que aquí se estaba operando de una forma diferente. Pablo tenía en su equipo un médico porque él tenía un aguijón en la carne y tenía que ser atendido todo el tiempo. Interesante que Dios a veces usa personas con una necesidad para suplir esa necesidad de esa persona. ¿Cuál era la necesidad de Pablo? Pues sanidad, ¿cierto? Pero él oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Muchas veces, mejor dicho, cuando usted me vea enfermo, con gripa, comiendo esas cosas, es porque voy a hablar de sanidad, ¿sí? Y Dios, me ha usado para llevar sanidad aún estando enfermo. Pero ¿qué es lo que pasó acá? Es que, la imagen que tienen los comentaristas es que Pablo oraba, tenía la fila de gente que necesitaba sanidad divina, pero al lado tenía al médico. Y llegaba la gente y le preguntaba, médico, mira, yo tengo este problema. Bueno, mira, tómate esta hierba. Seguramente aquí en esta isla de Malta hay esa hierba y haz
infusión y tómatelo y te vas a sanar. Porque Dios tiene una promesa que dice que yo les traeré sanidad y medicina. Y Dios decide cómo es que nos va a sanar. Él prometió sanarnos, pero Él decide cómo hacerlo. Y a través de la medicina, de la ciencia, de las plantas que Él creó, ¿sí? O a través de un milagro, ¿cierto? Es interesante que ese Dios de promesa siempre cumple, no como a veces nosotros pensamos que debe cumplir, pero siempre cumple. Dice, como resultado nos colmaron de honores. Cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Cuando Jesús mandó a esos 70, les dijo, ustedes no lleven plata, allá les van a proveer de todo. Hay un Dios que es proveedor, que está metido en el negocio de las almas. A veces uno le pone tropiezos como excusas a Dios, Señor, yo no abro mi casa porque ¿qué les voy a ofrecer? Pero cuando tú te decides y dices, no importa, voy a darles unas galletas de soda ¿con qué será? Con sopita de Maggi. Dios provee para el pollito. Dios provee para las otras cosas, ¿cierto? Porque cuando Dios invita, Dios paga. Hay un Dios que les proveyó de todo lo que necesitaban a seguir en el llamado de la gran comisión a través de estas personas, ¿cierto? Porque Dios es un Dios de promesa. Él es un Dios que cumple, que es fiel. Podemos confiar en sus promesas y saber que Él siempre será fiel. Él siempre cumplirá con las cosas que te ha prometido. ¿Qué cosas te ha prometido Dios cuando estás en tu intimidad? ¿Has tenido promesas de Dios? ¿Qué cosas te ha prometido? ¿Y has visto que Él las ha cumplido? Salud, ¿verdad? Cuando uno ora por la familia, mucha de la familia que ha venido a los pies por promesa que Dios nos ha hecho, ¿verdad? De salvación para esa familia. Pero es que Dios es un Dios que cumple, que siempre está con nosotros. Tú siempre puedes confiar. Si ya en el pasado Él te ha cumplido esas promesas, las promesas que te hace hoy, tendrás que tener la certeza y la confianza de que Él las va a cumplir y hacer en favor tuyo. ¿Cuáles son esas promesas que Dios te ha dado? ¿Estás confiando en que Dios hará esas promesas? ¿Por qué puse ese avión ahí? Alguien ha estado en el avión cuando el capitán sale y dice por ahí por el micrófono, dice, queridos pasajeros, estamos viajando aquí de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Cartagena, la altitud es tal, pero vamos a pasar por un momento de turbulencia, tranquilo que eso es pasajero, unos minutos nada más, póngase el cinturón de seguridad. Y apenas el hombre dice eso, ¿qué hace la gente? Hay algunos que empiezan a gritar con el cuando vas así, y uno se le sube como uno tiene como una bolita que le sube y le baja. ¡Ay, se acabó el mundo, hasta aquí llegamos! Me estaba contando Tuto que en un viaje de Panamá la gente estaba gritando, ¡ay, despídete de tu mujer, despídete! Haz el video para que encuentren allá la evidencia. Se acabó el mundo, nos morimos todos. Pero hay unos que están ahí acostados, durmiendo, confiados. Muchas veces los que han viajado bastante y que han escuchado mucho al capitán decir eso. Las azafatas que ya conocen el vuelo y que confían en el capitán se sientan y se ponen a hablar entre ellas y a burlarse del otro. Y mira, y el otro está gritando. ¿Pero por qué? Porque confían que están en buenas manos, van con el propio, ya conocen al capitán. Cuando tú tienes una promesa de Dios de que vas a llegar a puerto seguro, puedes pasar por tormentas, ¿sí? Pero puedes tomar la actitud de ser el que grite y dice, se acabó el mundo, me voy a morir, Señor. O puedes decir,
Gracias, Señor, porque tú ya me prometiste algo. Dios le prometió a Pablo que iba a llegar bien y eso sucedió. Las cosas se cumplirán, pero las cosas que Él promete se cumplirán en su tiempo. No importa cómo veas el panorama, tienes un Dios fiel. Esto ya es lo último que quiero mostrarte, que Dios es un Dios de procesos. Dice capítulo 28, versículo 14, pon atención a esto. Dice, allí encontramos algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos y así llegamos ¿a dónde? ¿Llegaron a dónde? Pero, ¿qué cosas sucedieron entre Hechos 23:11, donde Dios le promete que va a llegar a Roma? Hechos 27, después le promete que va a apelar al César. Y Hechos 28:14, ¿qué cosas suceden en la mitad? Lo pica la culebra, lo detuvieron, lo intentaron matar, lo intentaron sobornar, se olvidaron de su caso, lo acusaron falsamente, lo montaron como un prisionero en un barco para llevarlo a Roma, naufragó. ¿Sí? O sea, no fue fácil. Dios es un Dios de promesas, pero Dios es un Dios de procesos, que está con nosotros en el proceso. A veces tenemos una promesa de Dios: tu hijo será, tu descendencia será poderosa en la tierra. Pero ¿qué cuando el pelado pierde el examen? ¿Pero qué cuando el pelado empieza a andar, a aprender malas palabras, a decir malas cosas, a juntarse con otros chicos a hacer maldades? ¿Qué pasa en ese momento? Pues yo creo que Dios está procesando, hay un proceso. O sea, hay cosas que Él no debería estar viviendo, que deberíamos estar pendientes, pero al final la promesa es que mi descendencia será poderosa en la tierra. Y que en ese proceso tendré que orar, que en ese proceso tendré que confrontar, tendré que regañar, tendré que hacer muchas cosas cansonas, pero entiendo que estoy en un proceso, ¿cierto? Cuando Dios te promete algo, en la mitad, desde la promesa hasta el cumplimiento, puede haber tormenta, puede haber dificultades, ¿verdad? Pero no empieces a decir: Señor, te olvidaste de mí, tú me prometiste y eres mentiroso porque no me cumples. Pues no podrías decir eso. Dios está más interesado en nuestra formación. ¿Por qué no le dices eso al que está a tu lado? Dios está más interesado en tu formación que en tu comodidad. Él está más interesado en formar tu carácter, en formar tu vida. Está más interesado en ti como persona que en que tengas plata, casa, carro y beca. Porque a veces tenemos un Dios que es como el cajero automático. Señor, dame plata, dame esto, dame lo otro, ¿sí? Pero Él está más interesado en tu formación que en tu comodidad. Él no tiene que responder a esas oraciones egoístas que haces, ¿sí? Él te quiere proveer de todo lo que necesitas para llevar a cabo el llamado que Él te ha dado. Pero Él no es un cajero automático. Él quiere más bien cambiarte, transformarte, porque Dios es un Dios de proceso. Ahora, para ello, Él está dispuesto a procesarnos. ¿Estás tú dispuesto a pasar por un proceso de Dios? ¿Cuántos están viviendo un proceso en su vida? ¿Qué actitudes deben cambiar en ti antes de entrar en esa tierra prometida? ¿Será que hay mucha queja? ¿Será que hay mucho inconformismo? ¿Será que hay mucho orgullo? ¿Qué cosas debe hacer Dios? Porque Dios es un Dios que quiere transformarte. Él quiere hacer de ti esa obra de arte. Pero como toda gran obra, tiene un proceso. Está el escultor haciendo como que, pero eso no está terminado, la oreja está toda rara, ¿cierto? Y a veces nuestra vida está toda rara. Dios quiere trabajar. Ese Dios que prometió va a cumplir, nos va a llevar a feliz término, nos va a llevar a puerto seguro. Vamos a pasar por las turbulencias de la tormenta, ¿verdad? Pero en ese trayecto nos va a procesar.
Y los procesos toman tiempo. La Capilla Sixtina, tal como se conoce hoy, parte que han sido pintadas por grandes artistas, ¿cierto? Desde que empezó la obra hasta que terminó duró 70 años. ¿Cuándo va a terminar el proceso en nosotros? La obra que empezó en nuestra vida, dice, la perfeccionará. Y uno no tiene paciencia, uno cree que es al día siguiente, ¿cierto? Que Dios nos va a transformar, que nos va a cambiar, que va a estar todo, que mis hijos van a estar bien, que voy a tener casa, carro, beca, que voy a poder hacer eso que Dios quiere que yo sea. En cuanto al diamante, ¿cómo se forma el diamante? Primero, el diamante, digamos, nace debajo de la tierra, bajo presión, bajo el calor de la tierra. El carbono, bajo esa presión, bajo ese calor, ese fuego, es que se convierte en diamante, ¿cierto? Y eso puede durar, de que el carbono se convierta en diamante, puede durar cientos de años. Pero no solamente eso, cuando ya sacan el diamante, hay esposos que cuando pasamos por una joyería tratamos de pasar lejito. Ay, tan bonito ese diamante. Si yo tuviera un esposo que me diera ese diamante. Y entonces uno, no, vamos por acá, vamos a comer, ya es hora, ya hace hambre. Un heladito, vamos. Y esas joyas son costosas, ¿cierto? El diamante, después de que lo sacan, pues todavía no es tan valioso, pero cuando es más valioso, cuando agregas más valor a esa cosa que ya ha sido presionada, ya ha pasado por el fuego, ya ha pasado por la presión, pero cuando adquiere más valor, cuando lo tallan. Él da una cantidad de luces por todas partes, y más luces da entre más caritas tenga, o sea, entre más talla tenga. Se tiene que empezar a quitar, a tallar, ¿verdad? Esos que no tienen tantas caras, pues no son tan costosos, no tienen un valor agregado mayor. Pero cuando es tallado por varias partes, que tiene varias caras, ahí es que ese diamante tiene valor. Ahora, más o menos es lo que Dios hace a través de los procesos que nos permite vivir. Un proceso ahí es la salud, un proceso en la crianza de los hijos, un proceso de estar yendo al colegio a cada rato porque está portando mal, un proceso económico difícil, ¿verdad? Porque no se están dando las cosas como nosotros queremos. Pero créeme que en medio de esas situaciones, Dios está formando y está sacando brillo de ti, te está tallando para que tú puedas ser esa persona que brilla la luz de Cristo con más intensidad. ¿Qué llamado has estado ignorando en tu vida? ¿Será que Dios está diciendo, mira, yo quiero que tú hagas esto, y tú te estás haciendo el loco? ¿Estás dispuesto a responder a Dios y a seguir su propósito para ti? ¿Cómo puedes confiar en las promesas de Dios en medio de las tormentas de la vida? ¿Confías en que Él está ahí presente? ¿Confías en todo lo que Él ha dicho? Promesas como que cuando pases por el fuego, dice, cuando pases por el agua, Él es mi pastor. ¿Y qué dice? Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas. Salmo 127, Salmo 128 habla de la bendición de que van a ser nuestros hijos, y a veces no lo vemos. Salmo 121, desde ahí, ¿no? Tu descendencia será poderosa en la tierra. ¿Qué procesos difíciles estás viviendo en este momento? Economía, salud. ¿Cómo puedes confiar en que Dios te está fortaleciendo y capacitando para cumplir su propósito en ti? Así que vemos en la vida de este apóstol Pablo el ejemplo claro de cómo Dios obra en la vida de aquellos que se acercan a Él, de aquellos que le buscan, de aquellos que tienen una relación viva, profunda y personal con Él. Desde que se convierte, desde que Jesús se le aparece en el camino a Damasco, hasta la muerte,
Pablo nos muestra que Dios es un Dios de llamados, que Dios es un Dios de procesos, que Dios es un Dios de promesas y que Dios es un Dios de hechos. Cuando reflexionamos sobre estas verdades, nosotros podemos, ojalá, crecer en nuestra confianza en ese Dios de pacto, en ese Dios que es fiel, cumplidor de promesas, ese Dios que nos ama, que cumplirá en nosotros sus propósitos a medida que nos acercamos más a Él, a medida de que le conocemos, a medida de que le hacemos a Él nuestro Señor, a medida que nos decidimos a vivir en comunión con Él, a medida en que nosotros permanecemos en Él como la rama permanece a la vid. Yo quiero que pienses en eso, que inclines tu rostro, que pienses si estás viviendo en tu vida algún proceso, o quizás estás esperando esa promesa de Dios, porque hay un Dios que promete y cumple, un Dios fiel, porque hay un Dios que quiere usarte en esta tierra. Lo primero que quiero dirigirte es en que le digas a Dios, levantando tus manos, diciéndole: úsame, Señor, yo quiero ser usado por ti. Yo quiero, Padre, que de verdad cumplir con ese llamado, con esa vocación, con eso que tú quieres, Padre, hacer en mi vida y a través de mi vida, esos hechos que quieres llevar a cabo, a través de esos dones, talentos y llamados que me diste. Yo pido, Señor, la presencia del Espíritu Santo en este momento. Y yo te pido, Padre, que podamos cumplir con ese llamado, de predicar, de hablar de tu palabra, de sanar, de aconsejar, de hacer tu nombre famoso en esta tierra, de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Señor. Y gracias, Padre, porque no nos dejaste sin el poder del Espíritu Santo para hollar serpientes, escorpiones, Señor, para que si bebiéramos cosa mortífera no nos haga daño, para imponer nuestras manos sobre los enfermos y que ellos sanen, para orar por las personas para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo, Señor, para que esta ciudad, Dios, pueda tener salvación y vida eterna. El llamado, Señor, a algunos que quieres hacer a ministerios, Señor, pero también el llamado que quieres tú hacer de ser un hombre de negocios que impacta, que transforma. O el llamado que tú quieres ser algunos a impactar desde el arte, Señor, desde la comunicación. O el llamado que quieres hacer, Señor, a que algunos, Padre, puedan, desde las leyes, Señor, desde la política, para ejercer influencia en un mundo, Señor, y ser incorruptible delante de ti, para mostrar al mundo que sí se puede hacer esta política de manera fiel, de manera leal, sin corrupción, Señor, sin mentiras, sin engaño. Y también levanta ministros en esta casa, pastores, maestros, evangelistas, profetas, Señor, maestros. Levanta un pueblo que te ama, que te sirve y que te teme, Dios, porque tenemos un Dios grande, porque tenemos un Dios poderoso, porque tenemos un Dios que todo lo puede, Señor, porque tenemos un Dios bueno, misericordioso, justo y fiel, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Señor. Gracias. Si hay alguien que dice: yo estoy en este momento pasando un proceso en mi vida y quizá no he entendido lo que Dios quiere hacer conmigo y a través de este proceso, estoy confundido y yo quiero orar por ti para que Dios se revele a tu corazón, a tu vida. Solamente, y todos con los ojos cerrados, si estás con eso en tu corazón, levanta tu mano. Veo tu mano, puedes bajarla. Veo tu mano, puedes bajarla. Veo sus manos, pueden bajarla. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres un Dios de revelación.
Pido, Espíritu Santo, que hables al corazón, que traigas paz, que traigas tranquilidad, que traigas, Señor, la certeza de que estos hermanos que están viviendo en estos procesos, sea de salud, sea, Padre, de sabiduría, de falta de sabiduría, que te la están pidiendo a ti, sea financiero, Señor, puedan llegar a feliz término y entender que en medio de este mar de tormenta, en medio de estas turbulencias, Señor, quieres que cada uno de ellos tenga una confianza más aferrada a ti, Señor, una confianza en ese Dios que promete y cumple, Dios. Que como niños, Señor, puedan confiar en ese Padre amoroso que eres tú. Que como niños puedan depender de esa provisión, de ese cariño, de ese amor que viene de ese Padre celestial. Ayúdalos en sus procesos, Señor. Y que ellos puedan al final decir que en medio de circunstancias adversas, dificultades, son más que vencedores, son más que victoriosos en Cristo Jesús. Y puedan dar testimonio de que en medio de todas estas cosas, ellos van de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y gracias, Padre, por tus preciosas y grandes promesas para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad. Lo que has prometido lo cumplirás. Lo que has prometido lo cumplirás. Dile al Señor gracias porque lo que has prometido lo cumplirás. Dile al Señor gracias porque eres fiel. Te adoramos, te honramos. Ponte de pie en esta hora y dile al Señor también, yo quiero hacer las obras que tú preparaste para mí, Señor. Muéstrame esas obras en esta hora, revélate a mí. ¿Cómo quieres que yo haga el bien y a quién, Señor? ¿De qué forma, Padre, quieres tú alcanzar a esta familia, Señor? Y ayúdame a mí a estar dispuesto y a dar los pasos que me pides dar para que tu reino se extienda. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración a el que vive, al que reina por los siglos de los siglos. La iglesia dice, amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les tenga compasión, ponga en ustedes la paz, que tengan una semana bendecida y que puedan decir al final, en Cristo somos más